¡Increíble revelación! Joven Modesto cambió su vida al ayudar sin saber quién era. Lucas lleva toda su vida peleando contra el desgaste de la ciudad grande, esa que aprieta el pecho y no perdona errores. A sus 25, sus días son la suma de trabajos pequeños, apenas para comer, dormir y sobrevivir un día más. Pero Lucas no es como los demás. Tiene ese brillo raro, ese corazón que duele, que se expone, que se quiebra por otros. No importa la mugre, el polvo, la indiferencia. Él sigue dando, aunque la vida le devuelva golpes sordos. Era un día cualquiera, con el sol tan pesado que parecía hacer temblar el suelo. Lucas avanzaba por su ruta de entregas, la mochila a cuestas, las calles llenas de ruido absurdo y gente perdida en sus miedos. En un parque escondido entre edificios grises, la vio, una anciana sentada en un banco, sola, con la piel arrugada como mapa de dolores antiguos, y una mirada que destilaba un silencio tan pesado que paralizaba. ¿Lucas sintió ese nudo en? Preguntó con voz suave, casi temblorosa. Ella levantó la cabeza, y en esos ojos oscuros, llenos de secretos, se escondía una tristeza que partía en dos. Lucas le ofreció la mano, y al tomarla, un escalofrío recorrió su cuerpo. Ese contacto pequeño fue la chispa que desató un torbellino que nadie esperaba. La anciana empezó a contar, primero en susurros, después con urgencia, fragmentos que parecían versos de una vieja tragedia que la ciudad quería esconder. Habló de una familia poderosa, nombres que la gente pronunciaba bajito, con miedo, secretos que no debían salir a la luz. Y Lucas, sin querer, se convirtió en el guardián de una verdad peligrosa, un blanco marcado sin saberlo. A medida que la escuchaba, sentía la presión crecer. Miradas extrañas, susurros a sus espaldas, llamadas que cortaban de repente. Su vida empezó a girar alrededor de un laberinto oscuro, donde la lealtad se mezcla con el miedo, y la calle se vuelve un campo minado. Lucas sintió ese temblor, consta. El mundo que conocía perdió su forma sencilla. Ahora tiene que decidir entre seguir siendo ese joven tranquilo o enfrentar al monstruo que todos temen. La verdad es un filo cortante, y Lucas ya sabe que cada paso en falso le puede costar mucho. Justo cuando creía encontrar un respiro, un mensaje anónimo estalló en su teléfono. La familia que enfrenta tenía aliados en los lugares menos pensados. Su tranquilidad se fue al suelo, reemplazada por un miedo frío que le arriba hasta la piel. Ya no hay vuelta atrás. ¿Podrá enfrentarse a lo que viene? ¿O deberá pagar un precio imposible? El eco de esa pregunta resuena mientras la ciudad sigue su ruido implacable. Lucas sabe que su vida cambió para siempre. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El eco de esa pregunta resuena mientras la ciudad sigue su ruido implacable. Lucas sabe que su vida cambió para siempre. La ansiedad le retorcía el estómago cuando su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos.
Miró la pantalla. Era un mensaje anónimo. Pero no era cualquier mensaje. No hay vuelta atrás. Deja a esa mujer. Sé lo que hiciste. Un escalofrío recorrió su cuerpo como un hielo cortante. Lucas paró en seco, el corazón a 1000 por hora. ¿Pero qué había hecho? ¿Qué se suponía que sabía? La anciana. Sus historias llenas de secretos. ¿Acaso había puesto a Lucas en el punto de mira sin saberlo? Se la imaginó de nuevo, con su mirada llena de tristeza y esa mano temblorosa que él había tomado. Sintió que el aire se le escapaba. A su alrededor, la ciudad seguía con su bullicio habitual, ajena a su caos interno. Pero algo no encajaba. El mensaje no solo lo amenazaba a él, sino que también corría la hoz de un peligro más grande. Se sintió atrapado, como un insecto en una telaraña cada vez más estrecha. Siguió caminando, impulsado por un instinto básico y la necesidad de respuestas. Algo está mal, repetía en su cabeza. Se alejó de las calles concurridas hacia un espacio donde el ruido se disolvía y la luz era un poco más suave. Un café pequeño, casi vacío, parecía el refugio perfecto. Pero mientras entraba, un hombre lo interceptó. El tipo, de aspecto desgastado y mirada intensa, le sonrió con una mueca que apenas ocultaba la preocupación. «Lucas, tenemos que hablar». La voz era un susurro tenso, como si estuviera tratando de evitar que las paredes se enteraran. Sin tiempo que perder, Lucas lo siguió hacia una esquina oscura del café. «¿Quién eres?», preguntó, buscando calma en la tormenta de su mente. «Soy alguien que quiere ayudarte, pero hay cosas que necesitas saber». Antes de que Lucas pudiera preguntar más, una explosión sorda retumbó en el aire. Las ventanas del café temblaron y el sonido continuó, envuelto en gritos y caos. Un segundo después, una nube de polvo y escombros se filtró por las puertas. La gente corrió, empujándose unos a otros, huyendo de algo que apenas podían entender. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», chilló, pero el hombre lo mantuvo firme. «Es por la anciana. Ellos no quieren que hable. Tu vida está en peligro», le dijo con urgencia mientras el caos crecía a su alrededor. «Y tú también». El estruendo se hizo más cercano. Lucas sintió el miedo calar hondo, y en ese momento comprendió que no era solo su vida la que había cambiado. El hombre le miró a los ojos, y en esa conexión comprendió algo aún más devastador. «Tú eres parte de algo más grande, algo que lleva mucho tiempo en marcha», dijo mientras una sombra pasó por su rostro. Para su sorpresa, el desconocido se desdobló. Su piel pareció desvanecerse, revelando un rostro familiar, uno que había visto en fotos antiguas, uno que pertenecía a la familia poderosa de la que le había hablado la anciana. «Soy su nieto. Ella me ha estado protegiendo. Y ahora, tú también tienes que entrar a este juego». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. Lucas sintió que el aire se le helaba en los pulmones. La anciana no era solo una víctima. Estaba en el centro de una tormenta que amenazaba con llevarse todo a su paso. De repente, golpearon la puerta del café con furia. «¡Están aquí!», gritó el hombre, ahora con pánico evidente. Lucas no sabía si confiar en él o correr, pero no había lugar a donde escapar. El miedo y la confusión lo invadieron, y ese instante se sintió como el último segundo antes de todo estallar. El estruendo de la explosión resonó en el aire. Lucas sintió cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. El caos crecía.
Miró al hombre, el nieto de la anciana, una mezcla de asombro y desesperación en sus ojos. ¿Qué carajos está pasando? La pregunta salió de su boca sin filtro, pero no había tiempo para respuestas. El hombre respiró hondo, pero sus ojos mostraban pánico. No tenemos tiempo. Tienes que confiar en mí. La tensión en su voz era palpable. En un abrir y cerrar de ojos, Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como un aviso de que todo lo que conocía iba a cambiar para siempre. Se abalanzó hacia la puerta, pero otra explosión más cercana sacudió el café, haciendo vibrar las paredes. Gente corría ahora por la calle, visiblemente aterrorizada, pero el hombre lo atrapó del brazo, tirando de él hacia la parte trasera del local. ¡Sigue! Corrieron por un pasillo angosto, y Lucas miró hacia atrás. En medio del ruido, los gritos comenzaban a tornarse eco. La imagen de la anciana aparecía en su mente, embriagada en la tristeza que había compartido. Escuchó el sonido de pasos apresurados, y su corazón se detuvo un instante. ¿Realmente me ha puesto en esto?, pensó, preguntándose si era solo un peón en un juego más grande, que apenas comenzaba a vislumbrar. Llegaron a la cocina. Un grupo de personas, visiblemente armadas, se encontraba allí. Miradas inquietas, rostros que destilaban desconfianza. El tiempo pareció detenerse. ¿De quién es esta reunión?, Lucas preguntó, sintiendo un nudo en el pecho. El conflicto es más grande de lo que piensas, dijo el hombre que lo había llevado. Y justo en ese momento, el líder del grupo, una mujer de mirada fría, se volvió hacia ellos. Lucas la reconoció. Era una figura pública, una periodista que había desaparecido hace meses. ¿Qué quieres de mí? La voz de Lucas tembló, pero no era solo miedo, era curiosidad. «Eres parte de la historia, Lucas», dijo ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La anciana es solo el principio. Lo que sabe, lo que le pasa a ella, afecta a muchos. Tú elegiste ayudarla, y hoy, aquí, estás eligiendo ser parte de esto. ¿Parte de qué? La confusión y el temor lo consumían. La habitación estaba cargada de tensión. Un silbido sonó desde afuera. ¡Un aviso! Lucas sintió que el aire se hacía más pesado y la percepción del peligro se volvía evidente. «Hay algo que debes saber», continuó ella. «La familia de la que hablas, esa familia poderosa, no es lo que parece. Tienen secretos oscuros. Y tú, Lucas, tienes el poder de cambiarlo todo». «No, espera». Lucas intentó acercarse, pero la mujer alzó la mano. «Tu vida está en juego y no estás a salvo. Más que tu vida, lo que buscas proteger». Un segundo más tarde, la puerta del fondo se abrió de golpe. Lucas hizo un movimiento para escapar, pero entonces una figura emergió de las sombras. «Déjalo en paz», la voz resonó, y Lucas sintió un golpe de reconocimiento. Era la anciana, con la mirada llena de fuego y determinación. «Yo soy quien debe hablar». El estruendo de un disparo retumbó en el aire. La anciana cayó al suelo. El pánico se disparó entre los presentes. Silencio absoluto. Lucas se quedó helado, viendo cómo todo se desmoronaba frente a sus ojos. «No, no puede ser». Las palabras se atascaban en su garganta. La realidad se le escurría de las manos. Un médico del grupo corrió hacia ella. Pero antes de que Lucas pudiera reaccionar, el hombre armada se volvió hacia él. «Si ella muere, tú también lo harás». Las palabras salieron como un eco en la mente de Lucas, todo girando a su alrededor, mientras la angustia le llenaba el corazón.
¿Qué estaba pasando? El caos se desató nuevamente. ¡Oh, Red! ¡Ahora!, gritó el hombre, pero Lucas solo podía mirar. El aire se le escapaba. Había mucho más en juego de lo que imaginaba. Y ahora, en ese momento fugaz, su vida no era solo suya. Un misterio se cernía sobre todos, y él estaba atrapado en el medio, sin saber si el próximo segundo le traería la salvación o la condena. La bomba de secretos había estallado y nadie estaba a salvo. Todo lo que creía saber se desvanecía, dejándolo solo ante la pregunta crucial. ¿Estaría listo para el verdadero juego que su vida ahora le exigía? Lucas se quedó paralizado, el eco del disparo aún resonando en su mente. La imagen de la anciana, ahora caída, atravesó su pecho como un cuchillo. ¡No!, gritó, pero su voz apenas se escuchó entre el caos de la escena. El mundo a su alrededor se transformó en un borrón de rostros aterrados, escombros y la amenaza inminente que se cernía sobre ellos. El hombre, el nieto, parecía también conmocionado. Se inclinó hacia el cuerpo de la anciana, pero un intenso apretón en el pecho le hizo detenerse. «¿Por qué, abuela? ¿Por qué?», murmuró, y la desesperación en su voz resonó con una veracidad desgarradora. Lucas sintió que sus pies se movían hacia adelante, pero su mente estaba atrapada en la confusión. Entonces, el jefe del grupo, la periodista desaparecida, miró a Lucas con una intensidad que le heló la sangre. «Lucas, debes salir de aquí, ahora». De repente, las luces del café comenzaron a parpadear y un estruendo de pasos resonó fuera, convirtiendo el aire en una nube densa de temor. Lucas sintió que podía gritar de nuevo, pero se le atascaban las palabras en la garganta. ¿Por qué él estaba atrapado en este torrente de locura? La voz de la anciana sonó en su cabeza como un susurro lejano. «El destino de muchos está en tus manos». Supe que no podía dejarla así, tirada en el suelo. Los gritos aumentaron y el hombre que iba junto a él, el nieto, se abalanzó hacia la anciana. Sin pensar, Lucas lo siguió. Las balas empezaron a silbar a su alrededor y el miedo se intensificó al ver a uno de los hombres armados entrar, cara cubierta, como un fantasma. «No puedes llevarte lo que no es tuyo», dijo, disparando a quemarropa, pero en un giro asombroso. El nieto se interpuso. «No, déjala en paz». La bala impactó. Y, en un instante, Lucas sintió que todo se detuvo. El niño, yaciendo en el suelo, miró a su abuela con ojos llenos de comprensión. La anciana, aún con vida, le sonrió débilmente y apuntó hacia Lucas con un gesto. Tú eres el elegido». Lucas sintió un frío que le atravesó el interior. «¿Elegido? ¿De qué hablas?», preguntó, mientras su corazón se aceleraba y el sudor comenzaba a deslizarse por su frente. Las miradas de los hombres armados se fijaron en él, y una sensación de peligro sin precedentes se abrió en su pecho. Todo se conecta, Lucas. La familia a la que estás enfrentando ha visto el poder en ti. Pero no eres solo un peón, eres la clave. La verdadera historia es más peligrosa. Su voz era un hilo de voz, pero cada palabra era como un golpe en el pecho. Lucas dio un paso atrás, su mente en caos. ¡Que por Dios! En ese instante comprendió que no era solo su vida la que estaba en juego. Y antes de poder asimilarlo, la anciana lanzó un último susurro. «Confía en él». La mirada del nieto se volvió seria. Fue entonces cuando miró fijamente a Lucas, y de repente el ambiente cambió. Todo el ruido, los disparos, los gritos se desvanecieron. «Tienes que saber la verdad, Lucas. La familia a la que crees estar enfrentándote no son los verdaderos villanos». La revelación dejó a Lucas en shock. «¿Qué? ¿De qué hablas?». El aire se volvió pesado,
y cada palabra era un paso hacia un abismo oscuro. Todo este tiempo hemos estado en el lado equivocado. La anciana es la clave de una conspiración que se remonta a generaciones. Ella es quien ha manipulado todo desde las sombras. ¡Cállate!, gritó uno de los hombres armados, interrumpiendo el aire tenso. Pero la mirada de Lucas se endureció. No, tengo que saber más. La conmoción se hizo tangible. Mientras la sala se llenaba de gritos, de consignas y disparos, la anciana, ya con un nido de vida, hizo un gesto. Tú, y tú también, eres más fuerte de lo que piensas. Una elección comienza aquí. El piso tembló de nuevo, y de repente, el café entero se iluminó en un destello punzante. Un segundo después, estallaron las ventanas y el aire se llenó de fragmentos de cristal. Todo sucedió tan rápido que apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos antes de que la luz inundara el lugar. Un sentido de poder se desató dentro de él, cimentándose en una realidad aterradora. Las voces se desvanecieron mientras caía al suelo, y un verdadero silencio abrumador envolvió la escena. Lucas levantó la vista lentamente, y justo ante él, todos los presentes quedaron boquiabiertos, sus rostros pálidos mirando hacia él. Una paradoja de luz oscura envolvía su figura. Lo que está por venir superará todo lo que puedan imaginar, susurró una voz que parecía provenir de todos y de ninguno. El miedo de Lucas se transformó en una extraña certeza. ¿Qué había desatado? ¿Era este el verdadero poder que dormía dentro de él? Y más importante aún, ¿qué haría con ello mientras el peligro se acercaba y las revelaciones amenazaban con derrumbar todo? El aire estaba cargado de promesas oscuras, y el futuro se desplegaba como un laberinto del que no había escapatoria. Su vida, en un giro inesperado, ahora tenía un nuevo significado y un nuevo enemigo, uno que comenzaba a formarse justo delante de sus ojos, un eco del pasado que prometía consumirlo todo. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Lucas fijó la vista en la anciana, sintiendo que todo se paralizaba a su alrededor. La tensión en la atmósfera era aplastante, como si el tiempo se hubiera detenido. El aire estaba cargado de una energía extraña. El corazón de Lucas latía desbocado, cada pulsación resonando en sus oídos. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de una esquina oscura del café donde estaban, y todos los rostros se giraron, aterrados, hacia la fuente del sonido. ¡No! ¡Alto! Era una voz femenina, fuerte y decidida, pero llena de pánico. Lucas no pudo evitar girarse, que en el marco de la puerta, una figura familiar se perfilaba en una sombra amenazante. Era su hermana, Ana, quien creía que estaba a salvo en su casa. Ana, su voz salió en un susurro quebrado. Pero no había tiempo para emociones. La mirada de Ana estaba llena de terror, y detrás de ella, un grupo de hombres armados entraba al café, disparando al aire mientras ordenaban a todos que se tiraran al suelo. Todo se volvió un caos. El sonido de los disparos se mezclaba con el horror de las personas gritando, y el café se llenó de polvo y fragmentos de cristal. ¡Lucas, corre!, gritó Ana, y sus palabras empujaron a Lucas en un instante. Sin pensar se lanzó hacia ella, pero la imagen de la anciana caída en el suelo lo congeló. No, primero debo ayudarla, pero no podía dejar que su hermana sufriera lo mismo. Las luces parpadeaban y las balas silbaban cerca. Lucas se acercó a Ana, abriendo camino entre la confusión. ¿Qué haces aquí? ¡Estás en peligro! La tomó del brazo, pero justo entonces una explosión rugió desde la cocina. Un segundo café,
Un nuevo caos. Pedro, el nieto de la anciana, se había transformado. Antes un niño aterrorizado, ahora parecía un hombre, agarrando una pistola como si supiera cómo usarla. Su mirada era fría y determinada. La habitación se llenó de caos. El aire era un cóctel de miedo y adrenalina. Los hombres armados no tardaron en fijar su atención en Pedro. «¡Baja eso, niño!», gritaron. Pero ya era demasiado tarde. Pedro levantó la pistola y disparó. Una ráfaga resonó. Cuando el humo se disipó, Lucas vio que uno de los hombres se desplomaba, pero lo que siguió fue aún más devastador. En el fondo de su mente, una conexión se encendió. El grupo de hombres no eran solo matones, eran parte de la misma familia poderosa de la que hablaba la anciana. «¡Todos, salgan! Ahora», gritó la periodista mientras la situación se tornaba más descontrolada. Lucas se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo era mucho más que un simple conflicto entre familias. Era una guerra y él estaba en el centro. Un golpe sordo resonó, y Lucas se giró hacia la anciana, sintiendo que todo se acumulaba. Ella aún estaba viva, y ese susurro que había dejado atrás empezó a tomar forma. En ese instante, los ojos de la anciana, llenos de sabiduría y dolor, buscaron a Lucas y susurró: «Él es el elegido». Entonces un disparo impactó en la pared, justo al lado de Lucas, y el estruendo lo sacó de su trance. «¡Ana, corre!», él gritó, pero antes de que pudiera continuar, el hombre armado que había disparado al grupo se soltó una risa horrible. «Creías que todo era fácil, ¿verdad? No sabes nada sobre la vida que llevas, e incluso menos de tus propios lazos familiares». «¿Qué sabes de mi familia?». Lucas se sintió envuelto en un manto de confusión y furia. Pero el hombre sonrió de nuevo, y en eso todo el mundo se detuvo. «Lucas, tu madre. Ella es parte de esto. Tu hermana, tú, todos han sido un peón en este juego. Pero ahora tú eres mucho más». Todo se oscureció en la mente de Lucas. Sus siglas, el rostro de su madre perdido en el tiempo, las conexiones que había creído irrelevantes, se alinearon en una explosión de revelación. Su vida jamás había sido aleatoria. Todo era un plan, y su papel no era accidental. Un segundo después, un grito desgarrador cortó el aire. Alguien estaba herido. No podía ser Ana. Su voz se rompió al ver a su hermana caer al suelo, una sombra de sangre comenzando a expandirse en la tela de su camisa. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. «¡No! ¡No! ¡Ana! ¿Qué hiciste?». Pero el tiempo no se detendría por él. El caos seguía. La explosión en la cocina hizo que la estructura temblara. Mientras el miedo se apoderaba de su corazón, Pedro, con su arma, miró a Lucas y dijo con voz quebrada: «Todo lo que creías es una mentira. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas». En un acto de pura desesperación, se dio la vuelta. «¿Qué haremos ahora?», preguntó. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas que reflejaban la tragedia. Lucas miró a su hermana, tambaleándose entre la vida y la muerte, y recordó las palabras de la anciana: «El destino de muchos está en tus manos». Todo el dolor, el miedo y la culpa se concentraron en un instante. Las elecciones nunca fueron simplemente suyas. Con cada latido en su pecho, Lucas sintió que la verdad salía a la superficie. Una verdad que cambiaría todo lo que conocía. Así fue como supo que este conflicto no había hecho sino comenzar. Entonces el eco de una voz resonó en su mente. ¿Listo para el juego? Mientras la habitación se llenaba de humo y el caos continuaba, Lucas comprendió que la batalla más dura estaba por delante. La pregunta era: ¿tendría el valor para enfrentarse a ella?
Lucas se quedó parado, el horror llenando cada rincón de su ser. Ana yacía en el suelo, el color de su piel desvaneciéndose al ritmo de su respiración. La presión en el pecho de Lucas se intensificó, como si gritó, sintiendo que el tiempo se detenía justo allí, entre el ruido y la agonía. El hombre armado rió, y esa risa burlesca encajó en el caos como un eco perturbador. «No puedes salvarla, chico. Esto es solo el comienzo». Se giró hacia el grupo, como si toda la escena fuera un espectáculo para él, y la mirada de desdén que lanzó a Lucas lo llenaba de furia. Una furia que se encendía como un fuego en su interior. «¡Suficiente!», gritó Pedro, el nieto de la anciana, quien nunca había dejado de cargar el arma con determinación. Su mirada se crispó al ver a Ana en el suelo. «No permitiré que nadie más sufra». Pero antes de que pudiera acabar la frase, un estruendo terrible resonó en el otro lado del café. Las puertas se estrellaron hacia atrás, junto con varias ventanas. Un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, sus rostros oscuros y decididos. Lucas se sintió acorralado. El aire brillante que había sentido momentos antes se volvió pesado, casi irrespirable. La sala estaba en caos. Gritos de terror resonaban a su alrededor. Pero había algo más. Un extraño silencio que se deslizó entre los gritos. La puerta que había sido destrozada dio paso a una figura imponente. Alto. La voz era firme y penetrante, y las miradas cambiaron. Lucas no podía creer lo que veía. Era su padre, reapareciendo de la nada tras años de silencio. «¿Papá?». La palabra emergió en un susurro, como si la realidad se desdibujara. No podía comprender. La confusión en su cabeza se transformó en pánico. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Por qué en el centro del fuego cruzado? «¡Salgan todos!», gritó su padre, apuntando con la mano a los hombres armados. En un instante, los hombres que antes parecían invencibles retrocedieron. «Esto no es lo que parece, Lucas. Hay mucho más en juego». La voz de su padre sonaba fuerte, pero su expresión era de tormento. No era el héroe que recordaba. Era un hombre que llevaba peso en sus hombros, una sombra de lo que debía ser. «¿Qué has hecho?». Lucas lo miró, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. «¿Qué está pasando?». «¿Y Ana?». Señaló a su hermana, que yacía en el suelo. Su padre no le quitó la mirada, como si sintiera el dolor atormentándolo. «Quería protegerte, a ella, a todos. Lo que tienes que entender es que la familia a la que te enfrentas no es más que un títere. Hay hilos que no ves». La urgencia en su voz lo sacudió. «Esa mujer, la anciana, ella es el eje de todo este juego». «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Ella está herida porque creíste que era el enemigo». Lucas sentía que el aire se le escapaba. Pedro, sosteniendo el arma todavía en mano, miró a Lucas como si se cayeran las llaves de su vida. «¿Es esto cierto? ¿Tu familia hizo algo? ¿Lo sabías?». La mirada de traición en sus ojos paralizó a Lucas, y en ese instante todo lo que creía se tambaleó. «Es más complicado de lo que imaginas. No estoy aquí para ser tu enemigo. Estoy aquí porque creo en el cambio. Luchar contra la familia que creías ayudar es la única opción. Lo que la anciana guarda son secretos que pueden derrumbar las estructuras que nos han sometido». El odio y la incredulidad se mezclaron dentro de Lucas mientras la verdad estallaba en su mente. «¿Tú? ¿Es posible que tú seas parte del problema?». El hombre armado vino a la mente como una sombra burlona. «Si no logran hacerlo pronto, estarán perdidos todos. Esto no es solo sobre tu hermana.
Es un juego difícil. Elige, Lucas. En el corazón del ruido, Lucas sintió una ola fría de comprensión. No era solo una lucha por la verdad. Era una batalla por su familia, sus lazos y él mismo. Corre, Lucas. Esto no ha hecho más que empezar. La advertencia de su padre resonó mientras el ruido a su alrededor aumentaba. La antesala de un enfrentamiento inminente extendía su sombra sobre todos ellos. Lucas sintió el suelo girar bajo sus pies, y ante él se abría un abismo de dolor, que era real. ¿Su padre? ¿La anciana? La vida que conocía se desmoronaba, y en ese instante, la pregunta más grave palpitó en su mente. ¿Podía realmente confiar en alguien? Mientras el caos continuaba y el peligro acechaba por todos lados, Lucas se enfrentaba a su elección más crítica: unirse a su padre y sus siniestras revelaciones, o intentar salvar a su hermana de una familia que había creído proteger. La inquietud le llenó el estómago, y con cada latido supo que su historia apenas comenzaba. Lucas seguía dando pasos hacia su padre, sintiendo una mezcla de sentimientos encontrados: confusión, miedo y un destello de esperanza. Pero cuando su mirada se posó en la figura yaciente de Ana, el dolor volvió a abrumarlo. «No puedo permitir que esto siga así», pensó. Las palabras de su padre retumbaban en su mente como un eco lejano, pero eran las sombras sobre la vida de su hermana las que le martillaban el corazón. «¡Papá! ¡Tienes que ayudarla!», gritó, pero su padre apenas asintió con la cabeza. «No puedo hacer nada ahora. Lucas, tienes que confiar en mí y ponerte a salvo». Aquello le sonó a una traición. ¿Desde cuándo había llegado al punto en que su padre se convertía en un extranjero? La confusión le llenaba la cabeza. No podía procesar todo. Fue en ese instante que el hombre armado, atrapado entre la angustia y la convicción de que todo estaba a punto de volverse más oscuro, decidió moverse. «No hay salida para ninguno de ustedes», dijo, mientras comenzaba a apuntar su arma hacia el grupo. Su mano tembló un instante, pero antes de que Lucas pudiera reaccionar, un destello de luz en la esquina lo desconcertó. «¡Detente!». La voz era clara. Todo se congeló por un momento. De detrás de los hombres armados apareció otra figura. Era la conexión que nadie había anticipado. La anciana, de pie, con una actitud feroz, como si todo estuviera bajo su control. Lucas sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Cómo? Pero está herida», pensó, sintiendo que la incredulidad lo asfixiaba. Ella levantó la mano, y un aura de calma llenó la habitación. «Nadie tiene que morir hoy, pero deben escucharme», dijo, su voz resonando con la autoridad de alguien que había estado siempre en el centro de la rueda del destino. El asesino bajó el arma lentamente, como si estuviera atrapado por una influencia invisible. «Pero tú, tú no deberías estar aquí», murmuró, patéticamente intimidado. «¿Quién te crees para amenazar a quien ya ha enfrentado el peligro más grande?». La anciana sonrió con una sabia desdén que hizo temblar a todos en el lugar. Lucas estaba aturdido. Todo lo que había creído, cada pieza del rompecabezas estaba empezando a encajar de forma aterradora. «Pero yo no entiendo. ¿Qué está pasando?», preguntó Lucas, casi a punto de llorar de la presión emocional que lo envolvía. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué relación tienes con nosotros? Lucas, la verdad es más oscura de lo que te han mostrado. Estoy aquí porque tú eres más que un simple jugador en este tablero. Eres la clave para abrir la puerta a lo que todos buscan». «¿La clave? ¿De qué hablas?». Su mente giraba, y antes de recibir una respuesta, Pedro, el nieto, se zambulló junto a la anciana. «Vamos, abuela, no expongas más a Lucas».
Fue entonces que el ruido ensordecedor de un grito resonó. Lucas giró la vista para ver a su hermana en medio del suelo, con un destello de sangre comenzando a brotar de su costado. Su corazón se detuvo, todo su cuerpo se paralizó. ¡Ana!, gritó, pero su voz salió como un susurro roto. La anciana se volvió hacia él, y en un instante, la luz que la rodeaba disminuyó. A veces, lo que parece ser una perdición es un nuevo comienzo, dijo, su mirada poseyendo un dolor profundo. El sacrificio de Ana será el puente que juntamente abrirá las puertas del futuro. ¿Sacrificio? ¿Por qué? Nadie tiene que morir aquí. Yo no lo permitiré, gritó Lucas, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Pero lo que siguió fue un giro que congeló el aire mismo. Antes de que pudiera procesarlo, un sonido ensordecedor estalló en medio del caos. Una explosión. Las ventanas estallaron y el café se iluminó con una luz brillando desde el exterior. El aire se tornó frío y Lucas sintió el ardor del peligro en sus venas. Todo a su alrededor se convirtió en una sombra. En medio de la confusión, un rostro familiar se apareció a través del fuego y el caos. Era su madre, quien había estado desaparecida durante años. Su figura iluminada por las llamas. «Lucas», murmuró su voz llena de desesperación, pero lo más aterrador fue lo que hizo inmediatamente después. Sin previo aviso, ella levantó un arma. «No me hagan daño, solo quiero proteger a mis hijos». Las miradas se encontraron, y con el detonante resumen de toda la situación, Lucas supo que estaba en el centro de algo que nadie entendía: la existencia de su madre, los secretos de su familia. Cada hilo se tejía en una trama más oscura de lo que había imaginado. Todo lo que había creído, todo lo que pensó que sabía, se esfuma ante sus ojos. La anciana, aún temblando de pie, extendió su mano, intentando ofrecer una solución, mientras Lucas apenas podía contener el llanto. El sacrificio de Ana tendrá más sentido que nunca. Este juego, ¿estás listo para jugarlo? Mientras la explosión resonaba y el mundo se partía a su alrededor, la pregunta flotaba en el aire. En ese momento, Lucas sintió que el abismo que se aproximaba era más aterrador que cualquier realidad. La verdad era un monstruo, y con su madre y la anciana en medio del fuego cruzado, sus latidos resonaban como un tambor de guerra. ¿Qué sucedería ahora? ¿Quién iba a sobrevivir a esta tormenta que nunca había imaginado? Lucas se quedó paralizado, su mente atrapada entre la realidad y la confusión. La anciana, de pie, emanaba una intensa calma, pero el caos seguía en su entorno. Las miradas de todos se centraron en ella, como si su presencia pudiera detener el tiempo. «Escuchen, ahora es el momento de la verdad», dijo con voz firme, pero en su tono había una tristeza profundamente arraigada. Mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo, un estruendo sordo sacudió el lugar nuevamente. Y un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros ocultos tras pasamontañas. Mientras, «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos y su voz resonó como un trueno. Lucas sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Había llegado el momento del enfrentamiento final. La figura de su madre se volvía más inestable, mientras la anciana pronunció nombres que sonaban profundos y familiares. «Los secretos que guardamos, la verdad sobre tu familia, puede cambiarlo todo». Lucas estaba seguro de que debía hacer algo, pero el horror lo tenía atrapado. «¡No! ¡Déjalos!», gritó su madre. «No entienden lo que está en juego». Quería entender, deseaba que todo se aclarara antes de que la situación se saliera de control. Mientras tanto,
Las miradas entre compañeros y enemigos brillaban con temor, rabia y confusión. ¡Lucas! La anciana le hizo un gesto. Se suponía que debía confiar en ella, pero en su corazón había dudas. En ese momento, la pistola de uno de los hombres se disparó, y el sonido resonó en los oídos de Lucas, un eco del miedo que se convirtió en silencio. Todo retumbó en su mente, y los rostros a su alrededor se congelaron. ¡Ana! Lucas gritó, convenciéndose de que la imagen de su hermana aún podía ser salvada. Justo en ese instante, sucedió lo impensable. La anciana, con un gesto rápido, estiró su mano hacia Ana. Un hilo de luz la rodeó, como si una energía tenue brotaba de ella. La atmósfera se cargó, y un torbellino de energía emanó de su cuerpo. ¡No!, gritó su madre, pero fue demasiado tarde. Una explosión de luz iluminó el lugar, y todo se convirtió en un estallido de colores y sombras. En un instante, Lucas vio las imágenes distorsionadas de su madre y la anciana fusionándose. Sus formas temblaban en la energía brillante. Era como ver dos espejos quebrándose. El caos parecía detenerse a su alrededor. En el instante, algo en su interior se encendió como un fuego. Una visión clara, la verdad sobre su padre, sobre la familia poderosa, la conexión con la anciana. No puede ser. Lucas se dio cuenta de que él no solo percibía todo, más bien era un hilo que unía destinos. ¡Lucas, elige! La voz de la anciana resonaba, pero había algo más en ella. Las líneas de su rostro empezaron a desvanecerse, como si todo su ser estuviera desgastándose al interactuar con el poder. En ese segundo, un grito escapó de sus labios. «No puedo ser la única en pagar esto». El estallido de luz empezó a tragarse todo, y antes de que Lucas pudiera reaccionar, la figura de su madre se deslizó hacia él. Con un golpe sordo, su madre se desvaneció junto a la anciana, dejando una sombra que empezaba a temblar. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. ¡Mamá! Su voz se rompió. El hombre armado con el pasamontañas retrocedió, como si ese estallido lo había dejado vulnerable y confundido. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, y sus compañeros intercambiaron miradas asustadas. El caos regresó a la sala, y la figura de Lucas se alzaba, sintiendo olas de poder que brotaban de sus entrañas. Se dio cuenta de que él, en medio del horror, no era solo un chico atrapado en un juego. Era un jugador clave, entrelazado en un destino mucho más grande. Pero una pregunta ardía en su mente. ¿Sería capaz de controlar ese poder o lo destruiría todo? Mientras la luz parpadeaba y el mundo se dividía en sombras, Lucas vislumbró un futuro incierto. Algo en su interior temía lo que iba a venir. Todo lo que había creído conocer se desvanecía, y ahora una brecha había aparecido, una oportunidad en la que podría dominar su destino o perderlo todo. La tensión era palpable. ¿Qué pasaría ahora que el verdadero poder de la familia se había revelado? Mientras Lucas se enfrentaba a la realidad de que ni su madre ni la anciana estaban a salvo, la atmósfera se volvió densa con un nuevo desafío. La próxima decisión que tomara podría cambiarlo todo de una forma devastadora, y no sabía si el miedo o la determinación lo llevarían a la victoria. Y ahí, en medio de la incertidumbre, supo que su historia apenas comenzaba. Lucas se quedó congelado, sintiendo cómo la atmósfera cargada del café
latía a su alrededor. El eco de la explosión aún resonaba en sus oídos, mientras la figura de su madre se desvanecía frente a él como si fuera humo en Gritó, desesperado, extendiendo la mano como si pudiera atraparla antes de que se fuera. Pero era tarde. La luz envolvía todo, las sombras se retorcían y el caos era absoluto. La anciana, ahora desvanecida, había dejado un vacío. Lucas sintió como un nudo de desesperación se formaba en su pecho. Miró a Pedro, a su madre, a Ana. Ellos estaban allí, pero él estaba solo. De repente, la sala se iluminaría con más disparos y gritos. Una tormenta de terror. «¡Levántate, Lucas!». «No estás solo», gritó Pedro. Su voz rompía la confusión y le daba un propósito momentáneo. Pero antes de que pudiera actuar, un sonido desgarrador atravesó el aire. Un grito agudo lo hizo girar, buscando su origen. Se dio cuenta de que venía de su hermana, que yacía en el suelo, luchando por respirar. La herida era grave. ¡Ana! Lucas lanzó su cuerpo hacia ella, ignorando las balas que silbaban a su alrededor. Su mente estaba en fuego. Esa imagen de su hermana herida atravesaba su corazón como una flecha. ¿Qué podría ser ante tal agonía? La anciana había sido el hilo que unía todo, y ahora, con su figura extinguida, no quedaba nada para sostener el frágil equilibrio de sus vidas. Su madre había abandonado el juego sin advertencias, disolviéndose en una luz deslumbrante, llevándose secretos en su camino. «¡Tienes que salvarla!», gritó Pedro, apuntando con su arma hacia los hombres armados que rodeaban la escena. Lucas se sentó junto a Ana, sintiendo el frío de su piel, el escalofrío de la muerte acechando. Necesitaba actuar. En un giro repentino, la puerta principal voló abierta, y en medio de la destrucción, un nuevo grupo de figuras entró. Eran más hombres, mucho más. Altos, en su mayoría disfrazados, se movían como sombras en un sueño febril. Uno de ellos tenía un aire familiar. Antes de que Lucas pudiera enfocarse, el hombre se quitó la máscara y dejó al descubierto su rostro. Era su padre, pero no como lo recordaba. Había grimaces de furia y desesperación en su mirada. «¿Qué haces aquí?». Lucas apenas podía articular las palabras. La rabia y la tristeza se acumularon dentro de él. «Tú no deberías estar aquí». «Lucas». Su padre lo miró con ojos suplicantes. «Escucha, esto es más complicado de lo que imaginas. La verdad es…». Pero no terminó la oración. En un instante todo se rompió. Un disparo resonó, y antes de que Lucas pudiera reaccionar, su padre cayó al suelo, un charco de sangre expandiéndose rápidamente bajo su cuerpo. «¡Papá!». Lucas sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. La brutalidad del momento lo paralizó. La sala estaba llena de caos. «¡Papá! ¡No!», gritó, pero ya fue demasiado tarde. No sabía si lo que había allí era un enemigo o un aliado. La verdad era que nunca había tenido idea de lo que realmente sucedía entre las sombras. Pedro, al ver a su madre caído, giró con furia hacia los hombres armados, pero uno de ellos se acercó. Un rayo de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Qué has hecho? Ahora estamos perdidos. Todo está arruinado». La voz de uno resonó, y Lucas se sintió como un peón en un tablero que se tambaleaba. En ese momento crucial, la atmósfera se volvió más pesada. Hubo un silencio repentino, inesperado. Las miradas se cruzaron mientras la tensión era palpable. «¡Deténganse!». Lucas se levantó, sintiendo el pánico correr por sus venas. «Todo esto ha sido un juego». «Lo sé.
Lo han manipulado todo, pero somos más fuertes juntos. Un murmullo comenzó a circular entre los hombres. La confusión se convirtió en gritos y el estruendo de la verdad aplastaba todo a su paso. Lucas se dio cuenta de que la batalla no solo era de él, sino de todos los que estaban involucrados. Y entonces todo cambió de nuevo. Fue como un remolino, el giro que cambiaría todo. Una figura familiar emergió de detrás de su padre. Era su hermana en pie, sosteniendo la misma arma con la que él había visto caer a su padre. «Lucas, no entiendes», empezó Ana, pero al ver el horror en el rostro de Lucas, terminó un grito que llevaba años guardando. «Yo sabía más de lo que creía. Siempre lo supe. Estoy aquí para liberar a todos, incluido tú». El aire se espesó y Lucas sintió el frío del pánico mezclándose con una nueva esperanza. Pero ¿cómo ella podía estar ligada a todo? ¿Era ella parte del juego? Su mente se convirtió en un laberinto confuso de emociones e incertidumbres. ¿Qué estás diciendo? Lucas sintió que se le paraba el corazón. ¿Qué sabes que yo no? Todo, Lucas. El sacrificio. Esto no era solo tu historia. Este es nuestro legado. Entonces apretó el gatillo hacia el grupo de hombres. Es hora de revelar la verdad. Mientras una sensación de asombro lo envolvía, un destello oscuro cruzó por la habitación. El destino de todos pende de un hilo, y ahí, en esa última fracción, Lucas supo que todo estaba a punto de estallar. ¿Podría realmente confiar en su hermana? ¿O era ella la verdadera enemiga en este juego mortal? Todo lo que pensaba conocer se desmoronaba y se preguntó: ¿con quién estaba realmente luchando? Lucas sintió cómo un torrente de emociones lo abrumaba ante la visión de su hermana yaciendo en el suelo. La imagen de su madre desapareciendo aún giraba en su mente, mientras el caos se desataba a su alrededor. «¡Ana, aguanta!», le suplicó, arrodillándose a su lado, el corazón latiéndole con fuerza. «Lucas», murmuró ella, su voz apenas un hilo. «No tengo mucho tiempo». Su aliento era débil y la sangre se expandía como una sombra en la tela de su ropa. Su mirada, cargada de tristeza y determinación, atravesó el alma de Lucas. «Tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes que esto termine aquí». Las miradas de los hombres armados se volvieron confusas al ver la conexión entre los hermanos. Pedro se acercó, aún sosteniendo su arma, pero la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «No tengas miedo, esto se acabó», gritó, su voz resonando como un tambor en medio del desespero. «¿Qué estás diciendo, Pedro?», preguntó Lucas, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. «Ana necesita ayuda. Todo este tiempo hemos vivido en la oscuridad», continuó Pedro, su tono volviéndose urgente. «No son solo ellos, Lucas. La familia en la que naciste es parte de esto. Cuanto más fuerte sea tu vínculo, más podremos enfrentarnos a ellos». «No entiendo». Lucas se llevó las manos a la cabeza, angustiado. «Todo lo que he conocido se está rompiendo». «Entonces lo haremos juntos», afirmó Ana, apretando su mano con un último respiro de fuerza. «Confía en mí, confía en nosotros». Y en ese instante, algo en el aire cambió. La conexión entre ellos se encendió, como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad. La anciana, cuya presencia aún vibraba en la sala, parecía haber dejado su legado en los hermanos. Un susurro en el viento resonó: «Juntos pueden romper el ciclo de dolor. La verdad siempre encuentra su camino». Mientras el estruendo aumentaba a su alrededor, la presión se intensificaba.
Lucas cerró los ojos un segundo, sintiendo cómo la fuerza del amor por su hermana lo envolvía. Su sangre, su familia, todo lo que había temido perder, disparó dentro de él una chispa, una onda de poder palpable que creció en su pecho. «¡Basta!», gritó Lucas, alzando la vista, sintiendo que todo el caos era ruido de fondo. «No permitiré que esto termine así. No más secretos». Con la energía acumulada, un resplandor emanó de él, inundando la habitación, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que la fuerza no solo provenía de él, sino de la unidad entre él y Ana. Los hombres armados retrocedieron, desorientados ante la manifestación que estaba ocurriendo. La sala se iluminó, y en un instante, el poder que había surgido de los hermanos desató una ola de luz que los envolvió. Lucas sintió sus manos temblar, pero la determinación en su interior creció inmensa. «Esto no es solo nuestro, es por todos los que sufren», dijo Ana, su voz resonando con fuerza. La verdad había comenzado a emerger, y en ese momento la batalla ganaba un nuevo sentido. Mientras una onda de energía se dispersaba, los hombres armados, sorprendidos, se dieron la vuelta y comenzaron a huir, abandonando el caos que habían creado. Fue como un torreón derribado, y Lucas sintió cómo la presión en su pecho comenzaba a liberar su peso. Ana, aún débil pero levantando la mirada, sonrió mientras un hilo de luz brillaba en sus ojos. «Lo hicimos, hermano». Lucas la abrazó, sintiendo que todo ganaba su forma, pero en el fondo sabía que el camino por delante no acabaría aquí. Las cicatrices que llevaban no desaparecerían fácilmente. La conexión con su familia todavía era un enigma, una sombra que se cernía. Pero mientras se apartaban, una extraña certeza inundó el lugar. Juntos eran más que el destino que había sido trazado. Eran la revolución que acabaría con aquel ciclo de dolor. «Esto no es el final, es solo el comienzo», declaró Lucas, levantando la vista hacia el horizonte que se vislumbraba más allá de las ruinas. «La verdad siempre encontrará su camino». Y aunque las sombras aún acechaban, había una chispa de esperanza brillando en su interior. De vuelta en el silencio del café, se levantaron. «Ahora tenemos que compartir esto. La historia tiene que ser contada». Pero cuando giraron hacia la salida, un eco familiar resonó en el aire. Un sonido que parecía un presagio. Mientras el peligro se dispersaba, una voz retumbó. Un susurro bajo que se extendía. ¿De verdad creen que es tan fácil escapar? Lucas se congeló, las piezas del rompecabezas apenas comenzando a encajar en su mente. El camino sería duro, pero sabían que cada paso los acercaba a la verdad. Y así, en medio de la incertidumbre y la oscuridad, la historia de Lucas, Ana y Pedro apenas comenzaba. «Esperen. Antes de irse, necesitas hacerme un favor. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Y aplasta ese botón de like porque me ayuda un montón con el algoritmo. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero ver qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Vamos!